El mundo ya no se parecía a lo que Dios había creado. La tierra, que alguna vez resonó con risas, armonía y el murmullo del Edén, ahora estaba cubierta por un ruido constante de violencia. Las ciudades crecían sin control, los hombres tomaban lo que querían, y la justicia se había convertido en un recuerdo olvidado. La corrupción no solo estaba en las calles, sino en los corazones. Los pensamientos de los hombres eran perversos, día tras día. Los fuertes oprimían a los débiles, los ricos abusaban de los pobres, y los poderosos se coronaban como dioses sobre otros hombres. La creación lloraba. La inocencia de los primeros días se había perdido, reemplazada por un deseo incesante de placer, poder y sangre. Entonces ocurrió algo que selló la oscuridad del mundo antiguo. Las Escrituras dicen: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Eran los días de los Nefilim, los gigantes, los poderosos que dominaban la tierra. Una generación híbrida nacida de la unión entre lo celestial y lo humano, símbolo de la rebelión más profunda. Intentar mezclarse con lo divino sin obedecer a Dios. Lo que debía ser un mundo de vida se convirtió en un escenario de oscuridad espiritual. El cielo observaba, en silencio. El Creador veía a su creación destruirse con sus propias manos. Cada día, la tierra se teñía de sangre, y los clamores de los oprimidos subían hasta el trono del Altísimo. Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo el mal. Y el corazón de Dios se dolió. Sí, el corazón del Creador, el mismo que había dicho, sea la luz, ahora se quebraba por la oscuridad de su propia creación. El amor que había formado al hombre con sus manos, ahora debía enfrentar el dolor de verlo corrompido hasta la médula. Entonces, una voz divina resonó en el silencio de los cielos. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Sus días serán 120 años. Dios limitó la vida humana a 120 años debido a la carnalidad. La vida, que antes se extendía por siglos, sería ahora acortada. Dios limitó los días del hombre para frenar la expansión del mal, para impedir que la iniquidad se multiplicara sin fin. 120 años. Un tiempo de gracia. Un límite para el pecado. Un reloj celestial que comenzaba a marcar la cuenta regresiva hacia el juicio. Y mientras los hombres seguían riendo, construyendo imperios y adorando ídolos de piedra, el cielo ya había decretado su destino. A veces, el juicio de Dios no llega con truenos ni fuego. A veces, llega con silencio, con una cuenta regresiva invisible. Y en medio de ese mundo decadente, en una generación de violencia y soberbia, un hombre llamó la atención del cielo. Su nombre era Noé, un hombre diferente, un hombre que todavía escuchaba la voz de Dios cuando el resto del mundo ya la había olvidado. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Su descendencia sería el nuevo comienzo. Mientras la humanidad se perdía en la corrupción y la violencia, Noé vivía con una fe que desafiaba a su tiempo. No era un rey, ni un guerrero. Era un hombre sencillo, pero su corazón pertenecía a Dios. Cada día, en su silencio, honraba al Creador con sus actos. En un mundo donde todos se habían olvidado del bien, Noé recordaba lo que significaba obedecer. Las Escrituras lo describen con una frase única. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Caminar con Dios. Esa expresión, perdida en los siglos, no era un gesto simbólico. Significaba vivir alineado al corazón del Creador, escuchar su voz y confiar en ella incluso cuando no tiene sentido. Y fue esa comunión la que lo distinguió del resto. Una noche, mientras el viento soplaba entre los árboles y la tierra parecía dormir,
La voz de Dios rompió el silencio del universo. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Noé se estremeció. No era una advertencia, era una sentencia. El cielo había decretado el fin, pero en medio del juicio también había un plan de salvación. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un pacto, una promesa sagrada. Mientras el mundo sellaba su destino con maldad, Dios sellaba una alianza con un hombre que todavía creía. Imagina el momento. Un hombre en una tierra seca, escuchando una orden imposible. Construir un arca. Prepararse para un diluvio cuando jamás había llovido. Anunciar al mundo que el juicio de Dios se acercaba. El reloj de los cielos seguía corriendo. 120 años para construir un arca. 120 años para advertir al mundo. 120 años para demostrar que la fe puede salvar, incluso cuando todo lo demás está perdido. Mientras la tierra seguía festejando, mientras las ciudades crecían y los hombres se entregaban al pecado, un martillo comenzó a golpear la madera. Y ese sonido, en medio del silencio espiritual del mundo, fue el primer eco de la gracia divina. Noé comenzó a construir el arca. Cada golpe en la madera era una declaración de fe, cada corte, una oración. Y cada día de trabajo, una predicación silenciosa al mundo que lo observaba. Los hombres se reunían a su alrededor, riendo. ¿Qué haces, Noé? ¿Construyes un barco en tierra firme? ¿Acaso esperas navegar sobre el polvo? Pero Noé no respondía. Sus manos seguían firmes. Su mirada fija en el propósito que Dios le había revelado. Día tras día, año tras año, la obra avanzaba. La estructura de madera de gofer se alzaba imponente, enorme como una montaña, desafiante como la fe que la inspiraba. 3 pisos, un sistema de compartimentos, una sola puerta, una sola ventana superior. Era más que un refugio. Era un símbolo, un testimonio visible de la fidelidad de Dios y de la paciencia de un hombre que creía sin ver. Las burlas crecían. Algunos lo llamaban loco, otros fanático. Los niños lanzaban piedras al casco inacabado. Los ancianos se reían al verlo medir las dimensiones, según instrucciones que decían venir del cielo. Pero Noé no se detenía. Durante décadas, predicó justicia. Advertía a los hombres. ¡El juicio de Dios viene! ¡Arrepentíos! ¡Buscad su rostro antes de que sea tarde! Pero nadie escuchaba. El eco de sus palabras se perdía entre risas, música y fiestas. El mundo no creía que algo tan grandioso pudiera acabar. Creían que el sol seguiría saliendo siempre, que la tierra les pertenecía. Y, sin embargo, la paciencia divina seguía dando tiempo. El martillo continuaba golpeando, recordándole al cielo que todavía había un justo en la tierra. Mientras Noé trabajaba, su familia lo acompañaba. Sus hijos aprendieron a cerrar, medir y ajustar tablones. Su esposa preparaba los alimentos, mientras escuchaba a su esposo hablar de un diluvio que aún parecía imposible. Era una familia unida no por lógica, sino por fe, y cada clavo, cada tabla, cada gota de sudor, se convertía en una oración tangible. Señor, cumpliré lo que me has pedido, aunque nadie me entienda. 120 años de trabajo, 120 años de fe sin recompensa visible, 120 años siendo el blanco de las burlas y al mismo tiempo el instrumento de salvación del mundo. Y cuando el arca finalmente se alzó completa, imponente y silenciosa sobre la llanura, el viento pareció detenerse. Noé bajó su martillo. Había terminado. Lo que comenzó con una palabra de Dios, ahora era una realidad tangible ante los ojos de un mundo incrédulo. Una madrugada, Noé escuchó la voz de Dios una vez más. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El corazón de Noé se estremeció.
no eran solo palabras. Era la señal que había esperado durante más de un siglo. El tiempo había terminado. Dios había decidido actuar. El Creador le dio 7 días, 7 amaneceres de misericordia antes del juicio. 7 días en los que la tierra todavía respiraba, sin saber que sería su última semana. Entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Desde los bosques, desiertos y montañas, los animales empezaron a moverse. De 2 en 2, marchaban hacia el arca. Leones y gacelas, lobos y ovejas, serpientes y aves de todos los colores. Noé los miraba llegar, guiados por un instinto que no era de este mundo. La creación obedecía, mientras los hombres seguían riendo. El cielo estaba en silencio. Ni un viento, ni un trueno, ni una gota. Solo el murmullo del Espíritu de Dios moviéndose entre las nubes. Noé dio un paso al frente, entró al arca, su familia lo siguió. Y entonces ocurrió algo que la humanidad nunca olvidaría. No fue Noé quien la cerró. No fueron sus hijos. Fue Dios mismo. Con un solo gesto, el Creador selló el pacto. El arca se convirtió en el límite entre la vida y la muerte, entre la gracia y el juicio. Afuera, el pueblo continuó con sus risas, con sus canciones, con sus fiestas. Creían que nada pasaría. Pero el cielo ya estaba cargado. Las nubes comenzaron a reunirse, negras, densas, pesadas. El viento cambió de dirección, y por primera vez en la historia del mundo, cayó la primera gota de lluvia. Lo que comenzó como una llovizna ligera pronto se convirtió en una furia desatada. Los truenos rugían como leones sobre los montes, y los relámpagos cruzaban los cielos como espadas encendidas. El sonido del agua golpeando la tierra se mezclaba con los gritos de la gente que corría, buscando refugio. Pero ya era tarde. La puerta del arca estaba sellada, y solo Dios podía abrirla. Las montañas comenzaron a temblar. Las fuentes del abismo se rompieron, liberando torrentes desde las entrañas de la tierra. Manantiales brotaron con fuerza sobrenatural. Ríos se desbordaron, y los mares comenzaron a levantarse como si despertaran de un sueño eterno. El cielo lloraba, y la tierra gemía. Era el fin del mundo antiguo. Dentro del arca, Noé abrazaba a su esposa. Sus hijos observaban por las pequeñas aberturas cómo la lluvia cubría todo lo que conocían. Los animales permanecían inquietos, como si entendieran que el rugido exterior no era natural, sino divino. Afuera, los hombres golpeaban las puertas del arca. ¡Noé! ¡Ábrenos! ¡Nos equivocamos! ¡Sálvanos! Pero la misericordia que habían despreciado durante años ya no estaba disponible. Noé no podía abrir. El juicio había comenzado. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Ni un solo rayo de sol atravesó las nubes. La tierra se convirtió en un mar sin fronteras. Las ciudades desaparecieron. Los poderosos, los reyes, los sabios, todos igualados por la fuerza del agua. El diluvio no era solo destrucción, era limpieza, un reinicio divino, una nueva oportunidad para la humanidad. Durante 40 días, el rugido de las aguas fue la única voz sobre la tierra, y cuando el último trueno se apagó y la lluvia cesó, solo el sonido del viento quedó. El mundo entero había sido transformado. Todo lo viejo había desaparecido, y sobre un mar inmenso y sin horizonte, flotaba el arca, el símbolo eterno de la gracia de Dios en medio del juicio. Noé se sentaba junto a la pequeña ventana superior, observando el horizonte inmóvil. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, sostenían el borde de la madera, mientras su corazón repetía una sola oración. Señor, no te olvides de nosotros, por favor. Y aunque el silencio parecía interminable, Dios no se había olvidado. El Creador que había enviado el diluvio también había preparado el momento exacto del nuevo comienzo. Un viento comenzó a soplar. Al principio, era apenas una brisa, pero luego, el aire se volvió más fresco, el cielo más claro,
Las nubes se abrieron como cortinas, y por primera vez en meses, un rayo de luz atravesó el techo del arca. Las aguas comenzaron a descender lentamente. Las cimas de los montes volvieron a asomar como islas distantes. El rugido de los torrentes se convirtió en un murmullo de corrientes suaves. El mundo, que había sido tragado por el juicio, ahora respiraba bajo un cielo renovado. Dentro del arca, la esperanza renacía. Los animales comenzaban a moverse con inquietud. Las aves picoteaban el suelo, los corderos se acurrucaban más cerca, y los hijos de Noé miraban a su padre con ojos llenos de fe. Cada día, Noé abría la pequeña ventana y miraba hacia afuera, buscando señales de tierra firme. Sabía que el tiempo del encierro pronto acabaría, pero también sabía que la paciencia era parte del plan. La fe no solo construye, la fe también espera, y entonces, un día, el arca dejó de moverse. Después de meses flotando sobre el caos, se detuvo con un golpe suave. El suelo había vuelto a aparecer. El corazón de Noé entendió. Aún no era tiempo. Pasaron algunos días. El cielo estaba más claro. El sol calentaba las tablas del arca, y entonces Noé decidió intentarlo otra vez, pero esta vez no con un cuervo, sino con una paloma. La tomó con cuidado en sus manos, su plumaje blanco contrastando con el tono oscuro de la madera. Le susurró una oración y la dejó volar. La paloma alzó el vuelo y desapareció en el horizonte. El arca volvió a quedar en silencio. Horas más tarde, el ave regresó, revoloteando cansada hasta posarse en el hombro de Noé. No traía nada. No había encontrado dónde descansar. Noé la miró, y su corazón se llenó de lágrimas. Esa pequeña hoja era el mensaje que había esperado durante meses. La vida había regresado. Las aguas se estaban retirando. La tierra volvía a respirar, y el Creador, fiel a su palabra, estaba preparando el nuevo comienzo. Una semana después, Noé soltó una vez más a la paloma, pero esta vez no regresó. Noé la esperó al atardecer, luego en la noche, luego al amanecer del día siguiente. Pero no volvió. Había encontrado un lugar donde reposar, y en ese silencio, Noé comprendió. El mensaje no necesitaba palabras. La paloma había llevado más que una hoja. Había llevado una promesa, la señal de que la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier juicio. Entonces, la voz de Dios habló una vez más, clara y tierna como al principio. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y multiplíquense sobre la tierra. El anciano patriarca respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante meses había soñado con este instante. Ahora, la orden era clara. Salir y comenzar de nuevo. La puerta del arca, que Dios mismo había cerrado, fue abierta. El sonido de las bisagras resonó como un canto de libertad. El aire fresco entró, acariciando los rostros de Noé y su familia. Uno a uno, los animales comenzaron a salir. Las aves levantaron vuelo en bandadas que pintaban el cielo. Los ciervos y caballos corrieron sobre la hierba húmeda. Los leones y tigres se alejaron en silencio hacia los montes. La creación entera volvía a ocupar su lugar en el nuevo mundo. Noé y su familia salieron lentamente, pisando la tierra blanda. Se miraron entre sí y luego al cielo. No quedaba nada del mundo anterior, solo un paisaje virgen, listo para volver a florecer. Era el mismo planeta, pero con un propósito renovado. Y entonces, Noé hizo lo que siempre había hecho cuando no sabía qué más hacer. Adoró. Recolectó piedras, levantó un altar y ofreció sacrificios de agradecimiento a Dios, no por lo que había perdido, sino por lo que había preservado, por la vida, por la promesa, por la misericordia que los había sostenido en medio del juicio. El humo del sacrificio subió al cielo, y las Escrituras dicen: Y percibió Jehová olor grato.
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. En ese instante, el Creador estableció un nuevo principio. El juicio había cumplido su propósito, pero la misericordia sería eterna. El sol brillaba más fuerte, los campos, aún mojados, comenzaban a llenarse de brotes verdes. Los arroyos bajaban por los montes, y el canto de las aves llenaba el aire. El mundo había vuelto a la vida. Noé observó a sus hijos, jóvenes y llenos de esperanza. Sem, Cam y Jafet miraban la tierra con asombro, como si vieran el Edén restaurado. Eran los nuevos fundadores de la humanidad, y detrás de ellos, el eco de la promesa de Dios seguía sonando. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El diluvio había purificado la tierra. Ahora comenzaba una nueva historia. Una historia escrita con lágrimas, fe y gratitud. Y sobre el horizonte, el cielo empezaba a prepararse para mostrar la señal más hermosa de todas. Y mientras Dios hablaba, las nubes comenzaron a abrirse lentamente. Un rayo de luz descendió del cielo y se quebró en 1000 colores sobre la bruma del amanecer. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Un arco de luz se extendió de un extremo al otro del cielo, el primer arco iris. El pacto visible entre el Creador y su creación. Noé lo contempló con lágrimas en los ojos. Cada color era una promesa, cada resplandor, una palabra silenciosa del corazón de Dios. Este será el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese arco no era solo un adorno en el cielo, era una firma divina, una recordatoria de que, aunque el corazón del hombre siga siendo débil, la misericordia de Dios es más grande que su pecado. Noé llamó a su familia. Su esposa, sus hijos y sus nueras salieron de sus tareas y miraron el arco multicolor. Nadie habló. No hacía falta. El silencio estaba lleno de presencia. Por primera vez desde el diluvio, sonrieron. Era la sonrisa de quienes habían visto la justicia y la gracia coexistir en perfecta armonía. El tiempo pasó. Los campos comenzaron a florecer, los árboles a dar fruto, y las aguas del diluvio se convirtieron en ríos y lagos que alimentaban la nueva tierra. La humanidad renacía, y la vida se multiplicaba tal como Dios lo había prometido. Noé y su familia trabajaban la tierra. Sem, Cam y Jafet establecieron sus hogares, sembraron, criaron animales, y el nombre de Dios seguía siendo recordado con gratitud. Pero con el paso de los años, el corazón humano volvió a mostrar lo que siempre había estado allí. Su debilidad. El hombre que había soportado el diluvio, que había obedecido sin vacilar, ahora enfrentaba una prueba más silenciosa, la prueba de la prosperidad. Las Escrituras dicen: y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. El patriarca, el hombre que había sido justo entre generaciones impías, cayó víctima de su propia humanidad. En su tienda, solo, en silencio, el héroe de la fe se mostró débil. Su hijo Cam lo vio, entró, observó la escena y, en lugar de cubrir la vergüenza de su padre, salió y se burló ante sus hermanos. La irreverencia de su corazón contrastó con la fidelidad de su padre, pero Sem y Jafet, al escuchar lo ocurrido, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, sin mirar, para cubrir la desnudez de Noé. Fue un acto de respeto, de honra y de compasión. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que había ocurrido. El dolor en su corazón no fue solo físico, sino espiritual. Había fallado.
y su propia debilidad había revelado la de su familia. Entonces pronunció palabras proféticas que resonarían durante generaciones. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Noé envejeció. Su rostro, marcado por los años y las lágrimas, seguía brillando con una serenidad inquebrantable. Había visto la justicia, el juicio, la salvación y la vergüenza, y en todas ellas había encontrado a Dios. Los años pasaron, la tierra volvió a llenarse de vida, y los hijos de Noé se convirtieron en los fundadores de nuevas generaciones. De Sem, Cam y Jafet nació un nuevo mundo. Sus descendientes se esparcieron por los valles, las costas y las montañas, levantando ciudades, lenguas y culturas. El legado de Noé no fue solo biológico, fue espiritual, un legado de fe, obediencia y perseverancia, un testimonio eterno de que un solo hombre, cuando escucha la voz de Dios y la obedece, puede cambiar el destino del mundo. Las Escrituras registran que Noé vivió 950 años, fue testigo de cómo su familia se extendía, cómo la tierra se repoblaba, cómo la promesa de Dios seguía cumpliéndose generación tras generación. Noé, anciano y sabio, contemplaba el mundo desde la distancia. Sabía que la historia tiende a repetirse cuando los hombres olvidan sus raíces. Y, sin embargo, su corazón no se llenó de tristeza, sino de paz. Porque él había cumplido su misión. Había sido el puente entre el mundo destruido y el mundo restaurado. Había caminado con Dios, y eso era suficiente. Cuando su tiempo llegó, Noé partió en paz. El hombre que había desafiado a una generación entera con su fe, que había soportado el diluvio, que había visto el arco de la promesa, cerró sus ojos en la certeza de haber obedecido. Noé no dejó monumentos de piedra ni reinos terrenales. Su legado fue más duradero, una historia de fe que cruzaría los siglos. Hasta hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de obediencia, de perseverancia y de esperanza. Y cada vez que el cielo muestra un arco iris, la humanidad recuerda que hubo un hombre que confió en Dios cuando nadie más lo hizo. En el tiempo de Noé, la humanidad ignoró las advertencias. Rieron, dudaron y siguieron con sus vidas hasta que fue demasiado tarde. Jesús, siglos después, recordó estas palabras y dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero el mensaje de Noé sigue en pie. La gracia de Dios aún está abierta. La puerta del arca espiritual Cristo sigue abierta para quien decida entrar. Todavía hay tiempo, pero no será para siempre. El diluvio de Noé limpió la tierra. El próximo juicio purificará los corazones. Y así como el arca fue levantada sobre las aguas, también la fe en Cristo levantará a los que creen sobre la tormenta que vendrá. Si este mensaje tocó tu corazón, si te recordó que Dios sigue cumpliendo sus promesas, te invito a ser parte de esta misión. Dale me gusta. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias bíblicas que siguen transformando vidas. Compártelo con alguien que necesite recordar que la gracia de Dios siempre llega a tiempo. Dios te bendiga grandemente. Amén.